Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sobre todo, ante todo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero no está de mal repetirlo, que tengan ustedes un muy feliz 2022 y espero sinceramente que lo disfruten, que sea mejor para todos ustedes y que este 2022 nos traiga o nos acerque un poquitín más a nuestros deseos. Todos no los vamos a conseguir, pero bueno, bien está estar en el camino y acercarse, y eso se lo deseo absolutamente de todo corazón. Creo que la frase tradicional dice: a los hombres de buena voluntad, yo incluso lo hago más extensivo, también a los de mala voluntad, a ver si se reconvierten en este año 2022. He estado escuchando, ya como un ejercicio de entrar en materia de lo que puede ser este 2022, a las palabras que hace unos momentos, creo, si no estoy equivocado, lo he visto en una retransmisión a través de Twitter, Pedro Sánchez estaba dirigiendo al Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Y tengo que confesaros que he tenido una sensación, una especie de pesadilla, una sensación muy incómoda. Y de hecho, me he ido al diccionario inmediatamente y sí, tengo que confesar, y la verdad es que me lo voy a ir a mirar un poquito, que he tenido una cierta sensación o preocupación de dar algún tipo de diagnóstico de esquizofrenia. Esquizofrenia, como todos ustedes saben, pues es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de una manera anormal. Y empiezo a pensar que eso me está ocurriendo a mí. Y no quisiera, sinceramente. Pero me cuesta trabajo asistir a las palabras de un hombre que ostenta la máxima representación o la segunda mayor representación de la nación, del presidente del gobierno, y bueno, no sé lo que pensarán nuestros invitados. Yo es que veo una mentira a cada paso de las palabras que este hombre dirige, y la verdad me preocupa. Está además empeñado el presidente del gobierno en dar lustre al lema "cumplimos". Está, contra lo que dice todo el mundo, en demostrar que su gobierno está cumpliendo aquel programa con el que se presentó a las elecciones y aquellas promesas que hizo al electorado y al conjunto de la nación. Y yo creo que no. Y continuamente veo vídeos de la época anterior a las elecciones y veo vídeos de lo que está diciendo ahora y me parece que es absolutamente distinto. Pero bueno, hoy doctores tiene la Iglesia. Pero ha habido una reflexión que ha hecho hoy que sí que me parece grave, porque es la mentira más descarnada. Y yo creo que no debemos pasar así por alto tranquilamente que la mentira se instale en el discurso de nuestros políticos. No debemos admitirlo. A mí me parece particular grave. Les cuento por qué. Les cuento el más reciente salpullido. Ha alardeado, evidentemente ha hablado de esto, no ha hablado de otros temas, la deuda, productividad, competitividad, etcétera, pero él se ha fijado en un último dato que le beneficiaba, que es al parecer los datos de afiliación a la Seguridad Social. Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, en el que muestran un incremento del número de afiliados a la Seguridad Social. Lo ha puesto como ejemplo de lo que es una salida progresista a la crisis respecto de la salida neoliberal que la derecha impulsó en el año 2008 a la crisis financiera anterior. Y se ha quedado tan pancho. Y entonces tengo que decirles que es absolutamente mentira, es una nueva mentira grave por parte del presidente. Y voy a dar algunos datos muy sencillos para explicar por qué es mentira. Primero, ya de entrada, porque las dos crisis no tienen absolutamente nada que ver. La crisis financiera del 2008 vino arrastrada fundamentalmente por el estallido en los activos financieros. Fue una crisis financiera en el que se demostró que había toda una serie de sectores económicos que estaban absolutamente podridos, sobrevalorados, que implicaba a ahorradores. En fin, no voy a pararme demasiado. Y esta es una crisis pandémica, fundamentalmente sanitaria. Por lo tanto, son dos crisis distintas. Pero es que además, cuando él dice que la diferencia entre la salida progresista de esta crisis que está encabezando él
en la línea con lo que hizo Rodríguez Zapatero y antes Felipe González frente a la solución neoliberal que se dio en el 2008, es literalmente mentira de nuevo. Primero, porque la crisis del 2008, los primeros datos graves con la caída de Lehman Brothers y otras compañías se produjeron en agosto del 2007. ¿Y saben ustedes quién gobernaba en agosto del 2007 en España? El señor José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Saben qué hizo el señor José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007 cuando ya se estaban dando los primeros síntomas de una grave crisis financiera? Negarla radicalmente. No construyó una salida progresista a la crisis. La negó. En abril del 2007, me parece, por poner un ejemplo no solamente de Estados Unidos, Astroc, una gran inmobiliaria española cotizando en bolsa, como bien recordaréis, especialmente supongo Alejandro, entró en crisis absolutamente. Era una empresa inmobiliaria de las más potentes que podría haber en ese momento por España. 1 o 2 meses después, más, en octubre del 2007, cayó de Llanera. En esos momentos estaba gobernando el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, ¿qué ocurría en esos momentos? Que había convocadas o se esperaban las elecciones generales de marzo del 2008. En esos momentos, con esos datos ya, con el mundo pensando en esa crisis financiera, José Luis Rodríguez Zapatero decía que España estaba en la Champions League de la economía mundial. Una frase textual. España estaba en la Champions League de la economía mundial. A principios del 2008, ya casi coincidiendo con la precampaña electoral de marzo del 2008, la inflación en España había subido hasta niveles no vistos en los 12 años anteriores. Llevaba ya 4 años gobernando Zapatero. El desempleo había aumentado en 400.000 personas. El consumo de los hogares caía. Caía la inversión en activos fijos de las empresas. ¿Sabéis cómo calificaba José Luis Rodríguez Zapatero a la oposición que le decía qué iba a hacer ante la crisis? Literalmente les calificó de antipatriotas. Y habló cuando ya los datos eran absolutamente obvios y eran imparables, hablaba de una desaceleración transitoria ahora un poquito más intensa. Son palabras de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre del 2008, los mercados financieros se derrumbaron, absolutamente. Y José Luis Rodríguez Zapatero, de quien el señor Pedro Sánchez dice hoy que ofreció una salida progresista a la crisis, retiró absolutamente cualquier referencia al programa socialdemócrata y si quieren les digo las medidas que tomó, todas ellas, según Pedro Sánchez, catálogo progresista. Congelación de las pensiones, reducción de los salarios de todos los empleados públicos, retirada de medidas estrella que había impulsado meses antes como el cheque bebé. El propio Pedro Solbes se vio obligado a dimitir ante la imposibilidad de conciliar un discurso mínimamente coherente con lo que estaba diciendo su jefe. Finalmente, ya a mediados o a finales del 2008, cuando la crisis era una evidencia, el paro crecía, el consumo de los hogares caía, en una entrevista, creo que fue en Antena 3, perdónenme si estoy equivocado, José Luis Rodríguez Zapatero de mala gana dijo, bueno, pues si ustedes quieren hablaré de que hay crisis, que es como ustedes quieren que yo le llame. El 2008. Poner a José Luis Rodríguez Zapatero como un ejemplo de lo que es una salida progresista, no neoliberal a la crisis, sencillamente eso es una rotunda mentira. Eso es una rotunda mentira. Y les invito a todos ustedes que tienen todo el derecho y la necesidad incluso de no creerme lo que digo, que consulten mínimamente los artículos periodísticos, la hemeroteca, para ver en qué situación y qué respuesta dio José Luis Rodríguez Zapatero a lo que fue una de las mayores crisis que se había vivido hasta entonces en España. Por eso me preocupa que el presidente Sánchez, con quien puedo estar de acuerdo o no en determinadas medidas, se instale de esta manera en la mentira y
me gustaría ver cuál es la reacción, y me gustaría que incluso el Partido Socialista, más allá de la necesidad que tengan de mantener al burro caminando, empezaran a reflexionar sobre los costes que la mentira puede tener para la política en general. Ya estoy convencido, ¿no? Ya sé, no es exclusiva del presidente del gobierno, pero dicha por un presidente del gobierno, ante datos tan recientes, estamos hablando de la crisis de 2008-2014, a mí sinceramente me parece más grave. Pero bueno, esa es mi opinión, y yo a lo que he venido aquí no es tanto hablar de mi libro como a escuchar las sabias interpretaciones de los invitados que tenemos hoy, de nuestros contertulios, o ya no sé cómo se dice esto en tiempos de YouTube, si sigue siendo válido, supongo que si lo de contertulios sigue siendo válido, que son el señor Carlos Larón. Carlos, ¿qué tal? Un abrazo, feliz año. Feliz año a todos, muy bien, gracias. Alex Salmon, un abrazo, feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año. Nosotros bien, yo estoy muy contento de que estés recuperado ya. Absolutamente. Sí. Y Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, Feliz año. Juan, feliz año. Pues si os parece a todos, empezamos. Pues empezamos, queridos Alex, Carlos, Alejandro. Podemos empezar ya por lo duro o empezamos por lo blando, como queráis. He hecho unas reflexiones sobre la mentira en política. En fin, no sé si vale la pena entrar en muchos detalles, pero sí quizá una reflexión general. Vivimos en un tiempo en que la mentira está más presente que en otras ocasiones. ¿Por qué? Tenemos que hacer algo. No, es normal, toda la vida ha sido así. No sé, sacadme porque empiezo a estar preocupado por mi salud mental, como os he dicho. Carlos. Bueno, yo no tengo mucho que decir, mucho que añadir a lo que has dicho tú, porque básicamente es cierto. Desgraciadamente no se limita a nuestro actual presidente del gobierno. Es una característica general de la política de poder en los países, en todos los países, pero también y fundamentalmente en los países donde crees que un régimen parlamentario o en fin, y una prensa libre, entre comillas, porque cada vez pues vemos que la prensa está más condicionada por factores económicos y de otra naturaleza, pues no debería ocurrir, por lo menos de una manera tan descarada, lo que ocurre, es decir, el instalar la mentira o alguna de las frases eufemísticas con las que se disimula la dureza de esa palabra, el relato falso, en fin, una serie de cosas que forman parte de la política y que la mayor parte de los políticos han interiorizado ya. Di lo que tengas que decir en cada momento, que un porcentaje elevado de la población pues lo comprará, o de los que son de alguna manera partidarios tuyos. Lo estamos viendo en Estados Unidos, el tema del the big lie, es decir, que Biden robó las elecciones. Bueno, pues un 80 y tantos % de los votantes republicanos piensan que eso es verdad. Y entonces, en eso mismo, más la reacción contraria a eso, está el germen de algo parecido a una guerra civil latente que está en marcha en estos momentos en Estados Unidos. Esa es la gravedad que tiene el que se instale la mentira sistemática, el falseamiento total de la realidad en la política. Por lo tanto, esa preocupación que manifiestas, yo la comparto. Lo que pasa es que, y sin ánimo de, digamos, que disculpar a nadie, pero la generalizo al conjunto de la política porque resulta un arma y un argumento eficaz de hacer política, y los políticos lo han adoptado. Es decir, tendríamos ejemplos de todos los colores, en todos los partidos, con todos los políticos en mayor o menor medida. Ser riguroso y honesto hoy en día en política probablemente no te ganaría ningún voto. Entonces, no sé. Una pregunta corta, Carlos, una pregunta corta. Esa preocupación, ese porcentaje que no decae del número de republicanos que aún cree que realmente Joe Biden robó las elecciones, puede haber sido lo que ha motivado a que en su discurso de principios de año se hiciera, con motivo también del asalto al Capitolio, insistiera y arremetiera contra Trump. Hombre, el discurso es inusitado que Biden haya hecho un discurso tan duro, con una crítica tan duro
a un presidente precedente. Obama también ha sido muy duro. O sea, se están rompiendo todas las reglas, todas las normas escritas y no escritas de la política americana, se están en estos momentos violando, con la consecuencia de que la fragmentación y el enfrentamiento civil latente en el país es cada día mayor. A mí eso, y el hecho de que eso puede ocurrir entre nosotros, en España, en otros países, a mí me preocupa muchísimo porque lo estamos viendo que es un fenómeno en ascenso. Entonces, y del que no es responsable solamente, digamos, una mitad del espectro político, sino que se utilizan en ambos sentidos, el populismo, la diferente manifestación del nacionalismo en cada país, etcétera, etcétera. Todo ello al final lleva a una situación que enfrenta unos con otros, que deslegitima por completo la política tal como la entendíamos antes. Un concepto que yo, por ejemplo, sabes, Juan, que es muy importante, creo que lo machaco mucho, la institucionalidad, el respeto a las reglas de juego de las instituciones, etcétera. Todo eso está en declive cada día más. Entonces, llegará un momento en que esto petará. ¿Cómo se combate eso? Antes de dar a... Ya sé que no vas a escribir un manual, no te pido que me... No lo sé. La respuesta corta es no lo sé y no me atrevo a especular sobre ello porque, francamente, si lo supiera, pues no sé, como mínimo hubiera escrito un poquitín más sobre ello. Porque, hombre, yo sé cómo se combate, es decir, devolviendo un poco de honestidad, ¿Pero cómo incentivas eso? Ahí está. Yo sé qué es lo que hay que hacer. Lo que no sé es cómo hay que conseguir que eso ocurra. Ese es el problema. No sé cómo se puede conseguir, francamente. Alex. Sí, yo creo que has arrancado la plaza con el tema. O sea, seguramente en este momento no hay un tema más importante que el que tú has planteado. Estoy el 97% de acuerdo contigo, o 95%, hay un 5% que yo lo matizaría, porque tú hablabas de esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental real, o sea, un esquizofrénico, la verdad la ve de verdad por una cuestión médica de forma diferente. No es el caso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ve la realidad y la transforma, la manipula. No, yo decía el esquizofrénico, me refería a mí, ¿eh? Yo soy el esquizofrénico. No, yo soy el esquizofrénico. Bueno, sí, no, pero no, tampoco, porque tú la realidad que ves es la que es. O sea, lo que estás viendo es un mentiroso. Lo que estamos viendo, o sea, yo no he visto en directo a Pedro es que no, Sánchez, perdón, Alex, pero sí. Es que no me puedo creer, cuando hace esa afirmación tan fácil, tan de carril, sin parar, no me puedo creer que Pedro Sánchez no haya reflexionado, no supiera realmente de qué estaba hablando. Sí, no me lo puedo creer. Es decir, me cuesta trabajo aceptarlo. Da igual, o sea, ahora lo estabas comentando y recordaba, sabéis que en Badalona ha habido un cambio de alcaldía, García Albiol ha dejado de ser alcalde, provocado por que ha aparecido en una empresa en los papeles de Panamá, una empresa que seguramente nunca actuó y nunca recibió ningún beneficio, pero eso es lo de menos. El nuevo alcalde del PSC, unas semanas antes, decía que hay que eliminar a García Albiol, hay que retirar a García Albiol del Ayuntamiento de Badalona, porque la corrupción en el Ayuntamiento... ¿Qué corrupción en el Ayuntamiento de Badalona? No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero da lo mismo. O sea, el reinventarse, inventarse una evidencia tan clara. ¿Quién era presidente del gobierno el año 2008, como tú estabas diciendo, el 2007 o el 2009? Pues un socialista que aplicó las políticas que pudo tirar adelante, equivocadas. Yo tuve la suerte de mantener una charla con Zapatero en la presentación de su libro. Recordar que hace como 7 años publicó un libro. Tuvimos un encuentro con él, una comida, y yo le pregunté de forma muy infantil cómo yo, en agosto del 2007, como tú decías, sabía lo de la crisis y usted no. Y él me confesó de forma muy clara y con mucha argumentación. Nuestros informes nos decían lo contrario. Bueno, era su verdad. Que de verdad fuera cierto o no cierto, daba lo mismo. Su verdad era esa y no mentía ante ello.
Yo el otro día escribía un artículo sobre la película No mires arriba, que para algunos es una gran tontería, y hay momentos en que parece una tontería, pero la verdad es que tiene su injundia esa película, porque habla de la verdad y habla de la incredulidad que la clase política o la sociedad está trasladando ante la verdad. Yo como liberal creo que es responsabilidad individual de que a cada uno le tomen el pelo. Cuando Pedro Sánchez dice lo que habrá dicho en su reunión en el Comité Federal, estaba tomando el pelo, pero bueno, uno tiene que saber si se lo toman o no se lo toman. Lo que pasa es que la masa al final de siempre vestido al rey, no estoy hablando de cuestiones reales, no estoy hablando de Felipe VI, sino estoy hablando de la historia del rey. Cuando tanta gente te dice que el rey está vestido, pues da igual que esté en pelotas, porque al final la sociedad pues no quiere ir en contra de la gran masa, y yo creo que hay soluciones políticos más responsables, porque diría que el 80, 70 o 60% de la población no española, sino mundial, lo que quiere es gente honesta y que le cuenten, que le lleguen conceptos mucho más transversales y mucho más certeros y no mentiras. Pero al final los medios de comunicación, y más que los medios de comunicación, las grandes redes sociales, las redes sociales se acogen a la mentira porque seguramente vende mejor. Alejandro. Bueno, creo que arrancamos el año renovando nuestra capacidad de asombro. Yo creía que eso ya lo dábamos por perdido, ¿no? Pero este hombre es capaz de sorprendernos un día así y otro también. Si dice esto respecto a Rodríguez Zapatero, ¿qué dirá él dentro de unos años si siguiera en el poder cuando diera este discurso ante el Comité Federal y hablara de la pandemia? Pues hablaría de su magnífica gestión, de que fue algo incomparable, que España lideraba todo y que la salida de la crisis fue fantástica. Yo esta semana no salía de mi asombro también con los datos de paro que se conocieron y que, bueno, lo han vendido como no ve. Esto es lo que prueba que la recuperación es sólida, que lo que decían los organismos internacionales no tenían razón, pero vamos a ver. Si buceamos un poco y no nos quedamos en la superficie, estos datos de paro son una auténtica estafa. Podemos decir que son muy buenos, pero son datos precarios. El 90% son eventuales. ¿Y por qué motivo? Porque son las administraciones públicas quienes están contratando por el tema del COVID. La creación de puestos de trabajo se ha centrado en sanitarios, en maestros, en el SEPE, en la seguridad social y en todo lo que se ha tenido que reforzar durante esta pandemia. Y en eso estamos, en contratos COVID. Son contratos COVID y habrá que ver cómo reacciona el mercado laboral una vez que esto pase. La pandemia está distorsionando todo y también el mercado laboral. Hay que ver si la empresa privada, una vez que esto pase, va a tener esa capacidad de generar empleo que no está vendiendo ahora mismo el gobierno, cuando el 60% de esa creación de empleo proviene de la administración pública. Y se quedan tan tranquilos, como si estuvieran diciendo la verdad. En fin, yo creo que también, y con respecto a lo que comentaba Juan al principio y Carlos y Alex después, el populismo está haciendo mucho daño a la verdad, ¿no? Yo creo que se han instalado en la mentira con la amplificación de las redes sociales, donde ellos desde un principio han sido los más activos, los que han llevado la iniciativa, y al final todo lo que han transmitido a partir de ahí han visto que aunque se mintiera no pasaba absolutamente nada, pues no hemos instalado en este discurso falso, que para salir de él, pues yo creo que hace falta otra clase política más preparada, porque es que el bajón, si vemos quién está liderando los partidos, quiénes son los ministros de este país, la verdad es que deja muchísimo que desear. Y mientras tengamos una clase política mediocre, una clase política que solo vive para perpetuarse en el poder, que es otro de los grandes problemas que tiene este gobierno, y por eso también apela a este tipo de mentira, porque gobierna para seguir gobernando. Y creo que eso es muy peligroso también. Lo mismo que por parte de Casado, de la oposición a su oposición, solo para alcanzar el poder, no tiene otra meta y tendría que hacer otras cosas para facilitar y para mejorar las condiciones de vida de los españoles. Por eso creo que mientras permanezca esta clase política,
últimamente reflexionaba y decía, es que al final nos quejábamos del bipartidismo hace unos años, pero es que esta nueva política, estos nuevos políticos, no creo que hayan aportado lo que esperábamos, que creo que existe hasta una cierta añoranza de volver a ese bipartidismo que no tiene nada que ver con lo que nos hemos encontrado ahora. Supongo que conocerán todos ustedes el viejísimo y chiste de Eugenio, y yo les voy a castigar un poquitín con una versión mía porque soy muy malo contando chistes. Se trata de una tentación, no recuerdo ahora en estos momentos si era a Jesús o a quién, en el que el demonio pone a Jesús al borde de un precipicio y le dice: Jesús, lánzate, no te preocupes, antes de que choques contra el suelo, una legión de ángeles extenderá sus alas y te salvará. Y entonces Jesús, que también tenía un punto de escepticismo sabio, dice: estupendo, pero ¿hay alguien más? Bueno, pues entonces, perdón, este chiste tan malo, una forma de disentir, te digo, cuando tú me dices que es un problema de la clase política, Alejandro, ¿hay alguien más? O sea, aparte de lo que tú me pides, que es confiar en que una renovación de la clase política acabe con esta situación, ¿hay alguien más, Alejandro? ¿Hay alguna cosa que me pueda dar una mínima garantía? Yo no lo veo. Como respondía Carlos, no lo sé, ¿no? Es muy difícil. Todos sabemos cuál es el camino, pero el llegar hasta él es lo verdaderamente complicado, ¿no? Y el problema es que esto se está ya arraigando tanto, se está creciendo tanto que cada vez va a costar más desandar este camino. La verdad que es bastante complejo. Carlos. Sí, bueno, dos reflexiones rápidas. Una al hilo de algo que ha dicho Alex, que es totalmente cierto. Es decir, que hay una parte importante de la ciudadanía que anhelaría otra manera, otro tipo de política, una vuelta a una cierta honestidad y a un cierto rigor en la política, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, digamos, el otro lado de eso es que el descrédito de la política, que a algunos les lleva a anhelar un cambio a mejor, el descrédito de la política también ha generado que una parte muy importante de la población, como estamos viendo, se apunte a las afirmaciones del más loco de la clase. El negacionismo que estamos viendo con relación a las vacunas, que es totalmente irracional, obedece a eso, es decir, al descrédito de la autoridad clásica, de los científicos, de los políticos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues me apunto a lo que dice el que tiene que beber lejía o que nos van a meter un microchip. Son cosas, son super, casi... A veces pienso que hemos vuelto a la Edad Media en cuanto a la superstición y a creer una serie de cosas que son absolutamente, manifiestamente falsas, y sin embargo un sector de la gente las toma como verdad gracias al efecto multiplicador tremendo de las redes sociales, entre otras cosas. Entonces, pues son manifestaciones diversas de ese mismo fenómeno, que por otra parte simplemente pensaba que no es demasiado nuevo, porque al final 1984 iba sobre esto. Orwell ya lo describió en su época, es decir, que en definitiva pues no es nuevo, desgraciadamente. Me apunto también a una de las cosas que apuntaba, y perdone la redundancia, Alex, cuando decía es que están hablando y están argumentando no por que crean en lo que están diciendo, sino muchas veces simplemente por decir lo contrario que su rival dice, ¿no? Y eso construye mentiras. Cuando no se habla en base a un proyecto, acaba construyendo mentiras y acaba construyendo pues un debate político en sí mismo falso, porque ninguno cree de verdad o ninguno dice lo que está diciendo para presentar un proyecto de país o una sociedad mejor, simplemente para derrotar al rival. Y lo hemos visto muy claramente, yo creo, el caso lo hemos comentado en otras plazas anteriores con el caso de Pablo Casado y la reforma laboral, ¿no? Mire usted, si en un 80 o 90%, 85, 78% esta reforma laboral, esta contrarreforma laboral es la reforma laboral de Fátima Báñez. Pero ¿cómo usted dice que va a votar en contra o que no está de acuerdo? Si usted tiene que salir aplaudiendo la lucidez de aquellos gobernantes que han mantenido lo esencial con algún retoque, obviamente, que tienen todo el derecho y además para eso se les paga, para que retoquen las cosas, que hizo su gobierno o que el gobierno de su partido. Pero por favor, deje usted ya esos
esa ceguera, ¿no? ¿Por qué va a ir en contra de esa reforma laboral? Tendrían que ir en contra de esa reforma laboral el Partido Socialista o Podemos, eso entiendo. Pero no, simplemente hay que decir lo contrario de lo que dicen los otros. Bueno, sí, Alex, perdona. Eso nos lleva al otro gran problema, que es la valentía. En este momento no hay valentía de líder en ninguno de los lados y todos van por lo que esperan, por lo que lanzan los speak doctors, ¿no? Estos que están conduciendo continuamente al líder político. Yo me he leído todo lo que habéis publicado en Economía Digital sobre el tema de la reforma laboral, porque me ha interesado mucho un comentario de Alejandro hace 2 semanas sobre que el PP podría estar de acuerdo con esta reforma. Es una idea que me quedó y la he intentado buscar en algún debate aquí en Cataluña. Lo he intentado introducir ante la extrañeza de algún periodista, ¿no? Como que no tenía sentido. O sea, ¿cómo va a Pablo Casado a estar de acuerdo con una reforma que lidera una ministra que está en un partido tan alejado como el Partido Popular? Bueno, simplemente hay que bajar a la arena, ¿no? Simplemente hay que leerse artículos, simplemente hay que valorar con las cifras y con los contenidos para entender que seguramente, como tú decías, la de reforma, pues, no sé, Pablo Casado podría haber salido con, es que esto es una modernización, pero al final es nuestra reforma la que hicimos hace 2 años. Bueno, pues sí. Pues no. Pero fíjate, Alex, por una de las cosas que ha dicho, como esto hay que cogerle todo con pinzas, una de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez en este Comité Federal es que esta reforma laboral atiende básicamente a 2 conceptos que son profundamente socialdemócratas y que, por supuesto, encarnan su gobierno. Uno, la justicia social, bueno, forma parte de su lenguaje. Yo creo que esta reforma laboral o contrarreforma no supone grandes dosis añadidas de justicia social, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Pero quiero llamaros la atención sobre el otro término que ha empleado, porque ese además es muy de actualidad. Ha hablado Pedro Sánchez de justicia social y justicia territorial. Uno, ¿qué es justicia territorial? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es la justicia que se aplica en los territorios? No lo sé. ¿Qué es justicia territorial? Yo no lo sé. Si lo sabéis, me ayudaréis a entender mejor el relato. Carlos, ¿tú lo sabes? No lo sé, pero es que me estaba recordando de que aquí en Texas ahorcamos a los ¿cómo se llaman? A los que roban ganado. Pues esos cuatreros. A los cuatreros, porque si no ya me contarás. Sí que es justicia territorial. Pero ¿sabéis por qué ha dicho eso? Estoy ya interpretando a Pedro Sánchez. Porque está negociando la justicia social, la reforma laboral que, según él, suponía una nueva etapa en las relaciones laborales en este país. Está negociando con los nacionalistas un tema tan clave como ha publicado Economía Digital, como es que los convenios autonómicos, allá donde se firmen, prevalgan sobre los convenios nacionales. O sea, vamos a ver, pero si esta era una gran contrarreforma laboral, ya no. 24 horas después ya no es tan buena, porque el elemento de los convenios autonómicos y los convenios nacionales no es un elemento menor, ¿eh? No sé, yo dudo mucho que la COE pueda mantener la firma. Vamos, tendrán que inventar muchísimo el lenguaje y tendrán que inventar no sé qué figuras, y no lo descarto, porque si algo son estos hombres, son tremendamente creativos con el lenguaje, para que la COE acepte una nueva o lo que puede ser una peligrosa ruptura del mercado laboral. Eso es la exigencia del PNV, fundamentalmente. Claro. Sí. O sea, primero ya no es tanto, y ahora introduzco un elemento, pero si lo acaba de firmar usted, y acaba de dar albricias, y de presentarlo como un gran logro, e introduce usted 24 horas después un elemento que ya digo, no es menor, ¿eh? No nos engañemos, no es menor. El PNV y de Esquerra Republicana de Cataluña, por supuesto. En ese avance imparable, yo hoy retuiteaba una información de no sé qué con un entusiasta Viva Cartagena,
porque le recomiendo a todos ustedes que lean lo que supuso la revuelta, la insurrección cantonal, protagonizada sobre todo por el cantón conocido de Cartagena, pero en realidad era el cantón murciano, y en las payasadas que se cometieron entonces bajo el gobierno de Pi Margall, probablemente encuentren bastante parecido con muchas de las payasadas que se están cometiendo actualmente. Pero en fin, no sé, Alejandro, ¿a ti qué te pilla más cerca, lo de Cartagena? Bueno, un poquito lejos. De mi tierra era complicado. Cada vez que íbamos a Cartagena era una carretera de curvas tremenda, madre mía. Ahora ha mejorado. Ya ha mejorado, sí, pero... Ha mejorado bastante. Estuve hace un tiempo en Almería, hace unos meses, y la verdad es que todo ese corredor mediterráneo ha avanzado bastante. Las carreteras son bastante buenas. Ese era el recuerdo que tenía de aquella zona. Pero lo que comentaba del tema de la reforma laboral es verdad que está entrando en una deriva bastante peligrosa y que es posible que se rompa si al final Sánchez cede a las pretensiones de sus socios de gobierno, ¿no? Y antes comentaba el peligro de gente que solo quiere gobernar para mantenerse y una oposición que solo dice que no y que solo aspira a gobernar, cuando aquí lo que comentaba, si lo fácil es decir, apoyo esta reforma laboral y zanjado el debate. Y si contara con ese apoyo, seguro que no se entraba ya en ningún tipo de necesidad de contar con otras fuerzas para darle el visto bueno y asunto zanjado, y al final tendríamos la reforma que de verdad quiere la gente y no que pueda acabar esto, pues bueno, en algo que no sabemos bien qué contenido va a tener. Vamos a acabar ya con las mentiras. Mira, tenía que haber cogido la canción de Vamos a contar mentiras, tralará, que era una canción que yo cantaba de pequeñito que me gustaba mucho. Pero no, he cogido otra. No, vamos a acabar con lo de las mentiras. Hay otra cosa que además yo creo que deberíamos reprocharle profundamente a este gobierno, y que me niego a aceptar la teoría del mal menor. Lo de que cada vez más no es que sea un gobierno, no es que sean dos gobiernos, es que ya son 3 o 4 gobiernos. Y entonces eso tiene un coste de todo tipo tremendo. Y no deberíamos por qué aceptarlo, ¿no? Hay una señora que es la señora Yolanda Díaz que está utilizando única y exclusivamente su estancia en el gobierno para promover su proyecto político, porque sabe que si no utiliza estos meses probablemente no tenga proyecto en la política, porque la base sobre la que llegó a la vicepresidencia del gobierno, que es ese magma de Podemos, ya no existe. Están los ministros de Podemos que se están dedicando a lo mismo, cada uno a buscarse su chiringuito. Irene Montero está desaparecida y está cada vez centrada casi exclusivamente en los temas transgénero y cosas de estas, ¿no? Cuando hay que decirles que aparte de ser ministra de Igualdad o ministra de lo que sea, es usted ministra del gobierno de España. O sea que esto no va de regalías y ya nos veremos de aquí a 4 años, ¿no? Está el ministro Garzón, que no desaprovecha Charco para pisarlo, ¿no? Bueno, debería también responder Pedro Sánchez por eso. Mire usted, es que si no hay un gobierno progresista. Bueno, es que no todo vale. No todo vale. Queremos un gobierno 24 horas pensando, sobre todo en estos momentos tan difíciles, diga lo que diga él, y además queremos un gobierno homogéneo. Tenemos derecho a que el gobierno sea un gobierno. En fin, no sé si queréis hacer algún comentario sobre la última garzonada o sobre la creciente divergencia ya diáspora que se da en este gobierno. Alejandro. No, lo de Garzón, bueno, hay que comprender a Garzón también, porque tiene que ser muy triste llegar todos los días a tu ministerio y no tener nada que hacer absolutamente, ni él ni su equipo, porque es que... Eso es un atenuante. Partimos de la base de que ese ministerio no tenía que existir. A partir de ahí, pues cada cierto tiempo, pues bueno, aprovecha una coyuntura para decir que él está ahí, para que la gente se acuerde de que es un ministro del gobierno, aunque no ejerza como tal. Y la verdad es que esta es una polémica que ha creado muy grave. Como decía, en un momento tan difícil, poner en el ojo del huracán a nuestras exportaciones de productos cárnicos, pues me parece de una temeridad tremenda, sobre todo porque aquí conocemos a Garzón, pero The Guardian dice, esto lo dice un ministro del gobierno español, y claro,
eso para la gente de fuera piensa que es el gobierno. Y aquí hablamos un poco de lo que comentábamos antes, de esta nueva política, de que se creen que estamos en el patio de un colegio, que estas son gamberradas de niños, y esto es muy serio y no se puede decir eso, sobre todo porque tú tienes el poder estando en el gobierno de frenarlo. Oye, si existen macrogranjas que están maltratando animales, que están fabricando carne de mala calidad, lo lógico es que el gobierno, el Ministerio de Agricultura, hubiese intervenido y las consejerías abrir una investigación o decir nombre y apellido y sancionarla o clausurarla. Pero no puede hacer de esta manera tan general este tipo de afirmaciones y no contar qué medidas están llevando a cabo para poner fin a eso. Y la verdad es que si es sorprendente lo de Garzón, más sorprendente también es cómo reacciona el gobierno. La ministra de Educación diciendo, no, es un sector que genera empleo, por eso lo apoyamos. Oye, otros sectores también muy polémicos, el juego, la prostitución, también crean empleo y no por eso el gobierno, no por eso hay que apoyarlo, tiene que dar otro tipo más de argumento, o cómo Yolanda Díaz se ha escapado de esta también pensando en el futuro electoral. Y la ministra portavoz diciendo también que lo ha dicho como ciudadano, no como ministro, pero por favor. The Guardian va a entrevistar está interesado en conocer lo que dice el ciudadano Garzón. Hombre, es que yo no sé ya qué es más peligroso, si lo que dice Garzón o cómo reacciona el resto del gobierno que desde luego ha quedado completamente retratado. Absolutamente de acuerdo, 100%. Es que quería intervenir, pero ya no intervengo. Estoy completamente... Repito lo que ha dicho Alejandro Ramírez. Alex. Pero de todas formas, el tema Garzón, que tiene su contenido, quiero decir que el error es plantificarlo en la escena pública como lo ha hecho Garzón y no hablar con el sector y no analizar el tema de las macrogranjas, que seguramente ahí hay cuestiones como para analizar y de largo recorrido. Y ese es el problema, porque se visualizan más las redes sociales más que ir a la profundidad de las cuestiones. Pero ¿no pensáis que esta polémica Garzón le va bien a Pedro Sánchez? Eso de resituar el tiro hacia un ministro de Podemos, Pedro Sánchez, bueno, pues lo deja un poco más liberado para que los focos estén sobre el que ya parece el ministro que siempre acaba siendo criticado, ¿no? Que es Alberto Garzón, y además se lo gana con medalla de oro, ¿no? Porque igual hay cierta parte del PSOE y seguramente el propio presidente que ya le va bien este tipo de polémicas. Carlos, ¿querías comentar algo o se te ha quedado la mano ahí congelada? No, yo creo que me ha quedado la mano arriba, pero sí iba a comentar algo. Estaba pensando que es curioso cómo Juan Manuel Castells, anterior ministro de Universidades, era un sociólogo muy reputado, con un currículum académico muy importante, etcétera, etcétera, y un hombre al que se le respetaba como, digamos, que un tío de talla internacional dentro de la Academia Española. Y luego Garzón, si recordáis, hace unos cuantos años, 10 años, era como una de las jóvenes promesas, es decir, un economista neomarxista al que se le atribuía, bueno, una cierta brillantez, etcétera, etcétera. Y resulta que dos tíos de formas distintas y sin intentar compararles, pues en su momento tenían, digamos, cierto prestigio intelectual, etcétera, etcétera, al llegar a la política son unos completos incapaces, por no decir inútiles, pues porque les falta lo que Yolanda Díaz sí tiene, que es lista, es políticamente lista. Yo creo que Yolanda Díaz va a llegar mucho más lejos que estos dos, obviamente, o que otros de su propio. Incluso, fíjate, me atrevería a decir otra persona como Ada Colau, que no tiene, digamos, ese bagaje intelectual, etcétera, y ese prestigio, digamos que académico o elitista, sin embargo, también es lista. Cada vez menos, porque creo que se le está yendo mucho de las manos la cosa, pero y ahí está, es decir, la política no funciona con las mismas reglas que otras actividades humanas y por tanto, pues no sé, cosas veremos, ¿no? De todas maneras, yo sí también, mi pregunta es, por ejemplo, Yolanda Díaz, ¿hasta dónde puede llegar? Es decir, se le atribuye el poder ahora de que puede incluso rivalizar con Sánchez, etcétera, etcétera. No sé, me cuesta trabajo pensarlo, pero
Yo tenía esta mañana... que comenta, perdona, Alex. Sí. Esto que comenta Carlos, que es muy interesante porque no es el primer gran intelectual, persona valorada como Manuel Castells cuando llegó a ser ministro, sobre todo los periodistas, ¿no? Pues la era de la comunicación y esos grandes libros que han sido bestsellers. Pero claro, es que ellos, ya veremos, Joan Subirats, cuando llegan, sientan cátedra. O sea, aquí no hay que discutir nada. Aquí no hay que poner de acuerdo a nadie. Si uno llega, reflexiona, piensa en su casa, desarrolla y sienta cátedra, que es lo que ha hecho Manuel Castells, además de forma muy acertada. Pero la política no es eso. La política es poner de acuerdo a gente. O al menos parecer que pones de acuerdo a gente, como el caso de Yolanda Díaz y Ada Colau, que como tú dices, llegó con mucha fuerza, pero aquí se le está yendo, al menos en Barcelona se le está yendo a algunas cuestiones de sus manos comunes. Pero si eso es el papel de los intelectuales y si se encuentran en esa contradicción, Castells, por ejemplo, es un hombre que no necesita el sueldo de ministro para vivir desde hace bastante tiempo. Garzón probablemente sí. La pregunta es, oiga, usted una vez que se ve, supongo que entra en política para defender un proyecto. Cuando se ve que no lo puede cumplir por las razones que sea honesto y váyase. Si es que de las pocas virtudes, aparte de la inteligencia, de los conocimientos científicos, etcétera, que cabe esperar de un intelectual es esa honestidad. Si no, no es un intelectual, es un propagandista. Estamos hablando de otro concepto. En el caso de Garzón, llueve sobre mojado. Yo entiendo que Garzón es un señor secretario general aún o ex secretario general del Partido Comunista de España, un partido que está en absoluta al borde de la desaparición, vamos, en este momento carece absolutamente de espacio político y probablemente tenga que estar con estas declaraciones que tendrán su clientela. Pero ya es que usted es ministro del gobierno de España. Usted hace un daño tremendo a un sector en esta época, y cojo las palabras de Alejandro. Oiga, si usted es ministro de Consumo y usted cree de verdad eso, usted tiene que tener herramientas en el gobierno para poner coto a esa situación. Y si no, váyase. No tenemos por qué pagar el sueldo a alguien que te va a decir, oiga, no, es que yo no puedo hacer nada. Oye, pues déjelo, váyase. Es ministro de Consumo. Y dice que la carne española que exportamos es mala. Una parte de la carne española que exportamos. Y usted es ministro de Consumo. Y sale por ahí diciendo esto. Usted no puede permanecer un minuto más en el gobierno. Y el responsable ya cuando se da esta situación no es el señor Garzón. Es el señor Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no debería tener ni un minuto más. Bueno, claro, que al final es sino que es el presidente del gobierno, que es el que nombra. Si tiene potestad para convocar elecciones generales, depende exclusivamente de su puño y letra, lo tiene para nombrar y cesar ministros. Carlos, no estabas una anécdota que me explicó Victoria Camps, que es una gran catedrática de filosofía, de ética, que fue recuperada por el último gobierno de Felipe González para renovar aquel gobierno, que también entró Baltasar Garzón y entró más gente. Y Victoria Camps, a los 3 meses de estar en el Congreso, se dio cuenta que es que allí no hacía nada. O sea, que no tenía sentido su presencia allí. Se encontró si no recuerdo mal, con Solana y se lo intentó trasladar. Dice, oye, yo aquí me siento inútil, no estoy haciendo nada. O sea, esto es demasiado complicado dentro de la burocracia para poder liderar alguna cosa. Y Solana le dijo, bueno, tienes 2 opciones, seguir cobrando tu sueldo y no haciendo nada, porque se puede hacer, en la política se puede hacer, o coger una cosa muy pequeña, muy concreta, y trabajar de forma muy, muy profunda. Y es lo que hizo Victoria Camps y todo el desarrollo sobre la ética en la televisión, sobre los momentos de los prime time, sobre la televisión a los niños, el vigilar en los contenidos, es de esa herencia de una catedrática que llegó a la política, que se dio cuenta que allí, si hablaba de mucho, no conseguía hacer nada, pero centrándose en una cosa diminuta, sí podía hacerlo. Eso es lo que no entiendo de algunos ministros, que llegan como Manuel Castells, y no se centran en algo muy diminuto, muy pequeño, pero en una profundidad que puedes sacar adelante una ley
y será recordado como la ley con su apellido. Es algo que los políticos se olvidan y se acostumbran a la moqueta de cualquier espacio público. No, estaba nuevamente, y hoy se me va a la mente otras cosas. Decís algo y empiezo a asociar ideas. Estaba acordando nuevamente esto de la experiencia anterior de determinadas personas que llegan a la política. Estaba pensando en Draghi, que también, pues, un hombre al que se le atribuye una enorme competencia financiera, etcétera, etcétera, que de repente llega a la política o vuelve a la política, porque ya había estado en la política italiana, y digamos que triunfa. ¿Por qué? Porque además es bastante zorro y entiende cómo funciona la política y entiende cómo es la política de su país, cómo son los políticos de su país, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente es esa cosa de decir, puedes ser muy competente en lo tuyo, incluso en otras cosas, y ser una persona, pues digamos, de una valía profesional, intelectual importante que dices, podría contribuir a la política, pero sin embargo, si les falta ese gen que les hace ser zorros y que les hace ser políticos que son capaces de cambiar de dirección, especialmente cambiar de dirección sin que se note demasiado. Esa es la política real, desgraciadamente, ¿no? En fin, que hablando de Draghi, veremos cómo acaba el tema de si Draghi sí o no, si le eligen presidente y qué pasa en Italia si se tienen que convocar elecciones. Y no digamos si le nombran presidente de la República a Berlusconi, que entonces tendremos entretenimiento durante tiempo. Berlusconi debería poner ya una marca de cereales en el mercado, que seguro que sería un broche de oro a su carrera empresarial y política. Alejandro, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, no, quería añadir que una de las lecciones que deja este gobierno de coalición y que se tendría que tener en cuenta para el futuro es que no se pueden tener tantos ministerios en un gobierno como tenemos en España ahora mismo, que también contribuye a que mucha gente que pueda desembarcar en la política nueva y con ganas igual se encuentran que no tienen nada que hacer. En Alemania, con un gobierno a tres bandas, tienen menos ministerios que en España. Ese es el ejemplo más claro de que hay muchos ministerios imprescindibles y que eso tendría que valer lo que ha pasado en esta legislatura para que no se vuelva a repetir. Muy bien, pues oye, yo creo que va siendo tiempo ya de que me digáis qué habéis pedido mientras os deglutíais las uvas. Nuestros oyentes están ansiosos por conocer vuestros deseos más íntimos. Bueno, tampoco tan íntimos, en fin, algo que podáis contar con una cierta libertad. Vuestras esperanzas, las esperanzas que habéis depositado en el 2022. Carlos. Bueno, yo la verdad, dada la experiencia de los últimos años, he pedido lo de aquel chiste, que me acuerdo del final, pero no del resto del chiste. O sea, la virgencita que me quede como estoy. Por la capacidad que tienen los tiempos últimamente de que cada año se supera el siguiente año supera el anterior en rareza, en enfermedad, en economía, patas arriba, etcétera. Pues chico, yo con que nos quedemos así ya me conformaba. Entiéndaseme. Pero bueno, un poco de vuelta a una cierta normalidad, una cierta serenidad, aunque sea durante un rato al día, y que podamos mínimamente tener un horizonte para la vida personal, que es muy importante, porque gente, cada vez que si estamos más desquiciados como individuos, la sociedad también está más desquiciada. Alex, tu turno. Yo le pido contactos, muchos contactos, mucha gente, mucha relación social. En unas navidades que por ese positivo, que de forma física me ha afectado muy poco, pero bueno, si es positivo, pues la regla decía quedarse en casa, y esa Navidad en solitario, o sea, comiendo y estando conmigo mismo, pues lo que pido es contacto. Por lo tanto, salas de teatro llenas, galerías de arte y museos repletos, muchos conciertos. El año viene lleno de conciertos, espero que se puedan mantener todos bien. Ocio nocturno a tope, orgías si queréis por todas partes, pero legales. He dicho que tampoco hacía falta profundizar demasiado en lo de deseos íntimos, que podíamos llegar a un suelo. Orgías intelectuales, quería decir. Orgías intelectuales, sí. Todos juntos, que seguramente es la normalidad que estamos pidiendo. También hemos aprendido a
adaptarnos de forma sencilla. Y yo esa noche, la Nochebuena de Navidad, que la tendré en la cabeza, pues oye, me monté aquí una cena con champán del bueno y como si estuviera en un hotel de 5 estrellas, solo, pero en un hotel de 5 estrellas. O sea, el bichito, la proteína esa no me iba a hacer bajar la moral. Es lo que le pido al 22. Mucha relación y mucho contacto. Por seguir con lo de los deseos íntimos, o sea, tuviste una cena de puro onanismo gastronómico. Completamente, sí, completamente. Y fue cuando descubrí, como os comentaba antes, a micro cerrado, que el jamón, el buen jamón que compré por un delivery de estos, o sea, que me lo trajeron a casa, no me sabía nada. Que eso fue muy frustrante. Ya te hemos dicho que eso se soluciona, que no se desperdicie el jamón, que lo repartas. Hay que ser eficaces. Alejandro. Bueno, yo me abono a la tesis de Van Gaal para 2022, siempre negativo, nunca positivo. Yo creo que eso significaría el final de la pandemia que todos estamos deseando que termine, que esos términos desaparezcan de nuestro vocabulario, ¿no? Y después de todo lo que ha pasado este año, y no voy a hacer nada original, creo que la salud es lo primero, es lo que tenemos que cuidar, que es lo que marca todo. Con salud podemos desarrollar todo lo que queramos, esa es la base principal. Y bueno, es un año que me apetece porque el 2022, me acuerdo el 22, los patitos que decía el lotero cuando venden la lotería, comprar los patitos, y ese 22 creo que es un número bonito, atractivo y que ojalá se pueda cumplir y podamos olvidarnos de esta pesadilla que ya nos acompaña mucho tiempo. El 2022, que dicen se les queda muy bien, como dicen los años, los americanos. 2021, 2022. Yo me sumo a todas vuestras peticiones, evidentemente. No está mal quedarnos como estamos, sobre todo los que llevamos una determinada edad. No está nada mal quedarnos como estamos. Lo cual demuestra además que también tenemos una visión constructiva, una visión positiva de la vida. Yo pido, también en línea con lo que hablabais, creo que Alejandro, no sé, también Alex ha planteado esto, mejorar nuestra capacidad de adaptación. Yo creo que una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado es que no estamos a salvo de nada, cosa que en algún momento de nuestra vida anterior creíamos. No estamos a salvo de nada. Pueden llegar a este mundo nuestro globalizado, súper tecnificado, con capacidades infinitas, pueden llegar cosas a las que nos cueste mucho hacerle frente y que alguna incluso nos derrote. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de seguir perfeccionando nuestra capacidad de adaptación. Le pido humor, no sé si contactos sociales. Yo me he vuelto cada vez más antisocial. Mi mujer me dice que soy un sociópata, creo que me llama cuando me niego a participar o pongo cara de mohíno ante determinadas invitaciones. Pero no sé si lo de los contactos, pero bueno, sí al menos que le echemos humor a la vida, que seamos capaces de perder tanta trascendencia, pero sin olvidar aquellas cosas en las que debemos ser trascendentes. Y a mí me gustaría, hay una canción de Sabina, ese gran poeta urbano, Noches de boda, que dicen, el estribillo creo que es, aquí dice: que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena. Bueno, eso tampoco es necesario, pero en fin, que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Y quizás si se pudieran cumplir estos deseos o estas palabras de Sabina, pues probablemente esa renovación de la clase política que todos deseamos internamente como agua de mayo, como el comer, pues sería más fácil. Pero bueno, por compartir los deseos con todos nuestros oyentes y con todos nuestros lectores. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros youtubers, por supuesto a los que participan en este, a Alex, a Carlos, a Alejandro, y aquí vamos a despedir la primera emisión de La Plaza en 2022 por YouTube. Si usted nos escucha por audio, por iVoox o cualquier otra plataforma, pues espérese y les hacemos un regalito. Gracias. Buen año 2022, amigos de YouTube.